Hola, buen día. ¿Qué tal, Ariel? Buen día, ¿cómo están? Hola, chicos. Hola, buen día. Hola, Ariel, Buen día, buen ¿cómo día. estás, Ariel? Buen día. ¿Me escuchan? Bueno, estoy esperando a que esté Yasmin, todavía no, creo que no se ha sumado. Yo le mandé la invitación hace un tiempo y estoy esperando que venga. Ojalá aparezca. Me llama mucho la atención porque ya son las 9, así que vuelvo a escribirle mientras tanto, porque me contestó, me había confirmado que estaba, ¿no? Ah, ok. Acá me dice que ya viene, ¿eh? Bueno, estamos teniendo una buena participación. Excelente. Diego, no sé si querés, hasta que se sume Jasmine Sí, o Mafi, quiero, comentar un poquito acerca de la actividad. ¿cómo no? Bueno, nosotros empezamos a trabajar la Primavera Árabe con los 2 segundos hace más o menos 3 semanas, como uno de los lugares o sí, territorios en conflicto. Y bueno, y si los chicos leyeron varias entrevistas y algunas informaciones, y también vimos varios videos. Y a partir de ahí, hablando con Gabo, que tuvo muy buena idea de sugerirme esta posibilidad de presentar algún trabajo, digamos, para aula abierta sobre este tema, que a los chicos les gustó mucho. Después, ya esta semana que termina, pero vamos a empezar a armar ya los grupos para hacer una presentación sobre, incluyendo también estas entrevistas que le vamos a hacer a Yasmin. Y bueno, desde ahí surgió esta posibilidad y enganchar con el tema de inglés para que puedan leer las preguntas. Ya tenemos un grupo, hay 3 chicos que quieren leer y que les sugerimos, y a partir de lo que Mafi planteó, que eran chicos que tienen muy buen nivel de inglés, así que tanto Emilia, Kristen como Zoe, Arancibia y Thaís Serra Araujo son las que van a leer las preguntas, ¿sí? Y Matías Chamorro, bueno, ya lo avisé, no sé si está Lucía Braga, que también podía leer, creo que no se asumó todavía. Y bueno, la idea es indagar un poco desde alguien que vive allí, como Yasmin, que estuvo en ese lugar, que nos cuente un poco cómo lo vivió. La verdad que trabajaron, los chicos armaron las preguntas, hicieron como 50 preguntas, se seleccionaron algunas. Y bueno, esta es la idea, poder indagar de este proceso y tener una mirada por ahí más profunda. Buenísimo, excelente. Bueno, Mafi, sí. Sí, no, más que nada estuvimos en contacto por el tema de ver cómo se podía articular con nivel de inglés, por eso, bueno, le di la información a Diego sobre los diferentes grupos y que en realidad, bueno, muchos de ustedes están en niveles donde iba a ser posible la participación o, bueno, ir siguiendo la entrevista. Y solamente definimos por ahí el grupo, los que iban a estar formulando las preguntas. Los del grupo Buenísimo. FCI, más que nada, pero son muchos los que pueden, casi todos van a poder participar o compartir de alguna manera la entrevista. Excelente. La idea, por lo que venimos conversando, es que los chicos que ustedes mencionaron sean quienes hacen las preguntas y yo haría un poco de traductor. Jasmine no habla español, así que haríamos esa mecánica, o sea, que las preguntas estén hechas en inglés para ella, pero la traducción de la conversación la haría yo. Mafi, por supuesto, sentite libre para intervenir, o Diego o Gabo, si se sienten cómodos también, obviamente, para participar. Y a los chicos lo que les diría es que también, a pesar de que tenemos la diferencia del idioma, o pregunten en inglés si se sienten cómodos, o digamos, sobre las preguntas realizadas, aquellos que quieran también preguntar otras cosas pueden hacerlo, y lo que me interesa es que hagamos la cosa lo más
informal y relajada posible, ¿no? Que aprendamos de la experiencia de Yasmin, pero que también sea un momento de encuentro con alguien que vive en otro país. Ella es de Egipto, es nacida en Egipto, pero bueno, ahora acaba de terminar su máster en Alemania, o sea, es una persona muy interesante, es una periodista cultural, muy divertida también, así que vale la pena hacer la conversación lo más relajado posible. ¿Ok? Ok, perfecto. Buenísimo. Bueno, ¿alguna pregunta, Che, acerca de esto? No. ¿No? Yo por ahí agregaría que es una oportunidad valiosa. No todas las veces contamos con la posibilidad de un especialista y alguien que estuvo vinculado directamente, al menos desde habitar el país, de un proceso que estamos estudiando, y estaría bueno que esto que plantearía él, de que sea relajado el encuentro, pero que también recibamos a alguien que se toma el tiempo para acercarse a nosotros y participar de una clase. Me gustaría que en la medida que podamos, todos prendamos la cámara también, porque a veces es medio raro para los que nos toca hablar frente al resto, tener un montón de iconitos sin saber si del otro lado hay alguien que nos escucha. Entonces, como un gesto cordial hacia Yasmin, me parece que estaría bueno que todos los que puedan prender la cámara. Totalmente. Así la recibimos. Hola, Ale. ¿Qué tal, Gabo? ¿Cómo va? Ok. Justo se me apagó a mí. Cuando digo, ahí la aprendí. No, me parece perfecto lo que dice Gabo, y aparte en las clases, tanto de geografía, que yo como tutor les digo siempre que hay que prender la cámara, chicos, porque es un tema de contacto y cercanía. Así que, repito, y estoy de acuerdo totalmente. Bueno, ya tenemos 38. Muy bien, excelente. Bueno, Estamos grabando muy bien, así que vamos bien. Solamente falta que pueda entrar Yasmin a la charla. Yo estoy chequeando el email, que me estoy comunicando con ella por esa vía. Me había dicho hace unos minutos que estaba intentando entrar, así que vamos a seguramente empezar en cualquier momento. ¿Ok? El resto, extiendo la invitación que hizo Gabo para prender las cámaras. Yo aprovecho un minuto, Vale. Ariel y Gabo, si me permiten. Chicos, acuérdense que les dije que tienen que formar un grupo de 4 personas. Pueden estar mezclados, sí, con los segundos, no me importa. Ustedes para la semana que viene me tienen que dar los grupos. Vayan pensando con quién quieren trabajar para hacer la presentación de aula abierta. Siempre va a ser sobre este tema. La semana que viene vamos a trabajar las actividades y qué cosa vamos a presentar, cómo lo vamos a hacer, cuál va a ser el soporte. Pero lo que ustedes tienen que hacer, yo les di la libertad de poder armar el grupo como ustedes quieran. Y si no, bueno, después yo los ayudo, pero quiero que ustedes se elijan entre sí. Es una forma, hay otra forma, podemos hacer sorteo, lo puedo decir yo. Yo en este caso quiero que ustedes puedan armar, pueden ser 4 o 5. ¿Quedó claro? ¿Me escucharon? ¿Sí? Perfecto. Diego, ahí te preguntan si Sí, pueden ser grupos mixtos de A y B. Sí, pueden estar incluidos. No te escuché bien, me preguntaste si pueden estar mezclados los grupos. Sí, te preguntan eso en el chat. Ah, acá. Sí, acá lo veo, Tomás Cortés. Sí, claro, puede ser 2 del B y 2 del A, pues están a la par, en la misma planificación, estamos en la misma actividad. Eso lo deciden ustedes. Así que bueno. Ahí ingresó Yasmin. Ahí ingresó Yasmin. Ok, excelente, excelente. Hi, Yasmin. How are you? Hi. Hello, I'm good. Sorry for the delay. I No was finding problem. it difficult to join the meeting. It's good to see you after so long. Don't worry. Yeah, so great to have you here. Let me say a couple of things. First, that students, some of the students don't speak English, so Okay. I will
be the translator of the meeting. I'm not an expert on that, but I will make my best out of it. And you've been in Buenos Aires for a semester, for a whole semester, but I don't think that your Spanish is either that ready to your the talking in Spanish, right? No. Okay. Yeah, no, unfortunately not. Maybe soon. On the next visit. Sure. Le estaba diciendo a Yasmin, estuvo aquí en Buenos Aires en el año 2018 como parte de un programa de maestría internacional de Flaxo. Yo la conocí ahí, fue mi alumna, una alumna muy aguerrida, conversar y de discutir siempre y muy presente. Y bueno, a partir de que nos conocimos ahí, yo fui su co-director de la tesis de maestría que defendió este lunes. So you defended last Monday your thesis, Yasmin? I actually defended just yesterday. There was... Oh, yesterday. Yes, I did. How did it go? It went well. I don't know if you're familiar with the German grading system, but I got 1.0. Yeah. So, and my supervisor liked my defense basically. So it was nice. I'm excited. Okay, great. Congratulations. So, Yasmin acaba de recibirse de maestra en estudios globales, en ciencias sociales. Así que, bueno, realmente es un honor tenerla aquí. It's an honor for us to have you here. The kids have been working a lot, preparing the questions. We have not only students from second year of secondary, but also their geography teacher, Diego Garramuño, who has been working with them in the preparation of the questions. And also we have Gabriel Burgos, who is the coordinator of social sciences in the school, and Alejandro Cosi, who's also a teacher, history teacher, also technology teacher, and Maria Fernanda, who is the coordinator of the English department. So it's a large crew. We are all very excited to hear you. And same here. The idea is that I already made a presentation about you and your background. So the idea would be that students make the questions in English, you respond, I translate, and then we continue from there. We don't want to take too much of your time, so it will be an hour or so. I actually have to have a hard stop at 10:15 because I have a meeting with the Ministry of Education supervisor, which I need to go there. But I think that we have an hour, it's plenty of time, okay? Okay, perfect. I'm excited. Okay, and thanks so much for getting ready to do this in the midst of you defending your thesis and everything. Le agradecemos especialmente a Yasmin que haya accedido a participar de esta actividad. Ayer estuvo defendiendo implica mucho esfuerzo, muchos nervios, así que ella esté hoy aquí participando realmente es un honor para nosotros. Así que, if you guys are ready, you want to get started with the first questions. I don't know who is going to ask. Por ejemplo, Emilia, ¿podrías empezar? ¿Tenés ganas para leer las primeras preguntas? Laura, ¿cuál es? Tipo, ¿de cuál a cuál? Ahora te presentamos las preguntas. Dale. A ver, presento pantalla, Ariel, ¿te parece? Dale, fantástico, sí. A ver, ya. Ahí voy a compartir. Dale. Ok. Podríamos empezar por estas primeras. Sí, dale, donde quieran. ¿Te parece? ¿La estás viendo, Emilia?
Sí, veo. Okay, number one, lee el What título. was okay? Origins, causes, development. What was the so-called Arab Spring? Were the conflicts triggered by the Arab Spring due to economic, cultural, and/or political issues, power struggles? Okay. So do I just say one sentence and wait for you to translate, or do I say the whole thing and? A couple of paragraphs, and I translate, and you continue. Is that okay? Okay. Okay. Just let me know if I don't know. gone too Let's far. try. Okay. So Sure. first of Yeah. all, what was the? Actually, I think she asked 2 questions or 1 question. Yeah. Two. Okay. Yeah, you can answer both. Yeah, so the Arab Spring basically was it started happening in 2010 and it reached the peak in 2011, but the term Arab Spring was actually given by a Western journalist, a British journalist. So we started using the word Arab Spring after the Westerners started calling it that. But I think it's better to use the term uprisings because it was a very big revolution. We've had a lot of revolutions over the years, but what was different in 2011 and 2010 is the number of people that went into the streets. Ok. Lo que está comentando Yasmin es que los levantamientos comenzaron en el año 2010 y se desarrollaron durante también el año 2011. Hace una aclaración interesante e importante, y es que el término primavera árabe, Arab Spring, en realidad es una terminología que no se utiliza en la región, o no se utilizaba en la región en donde se hizo el levantamiento, sino que fue algo que en Occidente, en nuestros países, en el periodismo occidental, comenzó a utilizar. Y que, bueno, que fueron levantamientos de muchísima, de gran masividad. No fueron los primeros, pero fueron los que tuvieron mucha gente. Okay. So, but it's also important to stress that we've had many revolutions over the past 50 years. Like we've had in Egypt alone, we've had revolutions in 1997, 1977, 1972, 1968. But the difference in 2011 is just the numbers of the people that went into the streets, because the ideas of the revolution reached the largest number of people. Ok, great. También aclara, subraya que no es la primera vez que hay levantamientos importantes y muy masivos, pero sí que los de estos años, 2010, 2011, son los que más gente convocaron, ¿ok? Pero también plantea y dio varios años, ejemplos de varios años anteriores en los cuales también hubo levantamientos importantes en la región, pero los de 2010, 2011 son los más masivos. Okay. And the second question about what triggered it, whether it was economical or cultural. So because of the structure of the society, the economical needs are very pressing for everyone, because you need to buy bread, you need to buy food, you need to spend certain amounts of money on your children in order for them to go to education. But also different groups of people have different needs, even though they all have economic needs. For example, the youth, they have a very pressing need to express themselves. So in the case of Egypt, for example, because they were unable to express themselves, they had no channel to express themselves, the media was censored, the education was bad, there were no jobs. This was one of the main triggers of the revolution, because the youth wanted channels to express themselves. Excellent. Ok. Lo que dice es que en realidad es cierto, las estructuras económicas y sociales ponen presión a todo el mundo, ¿no? Que todo el mundo sentía la necesidad de expresarse de alguna manera por la presión
que siente por las dificultades económicas que existen, pero ella subraya también que no es solamente eso, dice que en diferentes grupos de gente tienen necesidades particulares y describe con bastante detalle que en particular los sectores juveniles, la gente joven tenía problemas particulares que se implican mala educación, censura, falta de libertad de expresión en los medios, en la educación, y que eso también generaba la necesidad de movilizarse. Okay. Yeah, and because they don't have channels to express themselves, this also included politics. In politics, there was no representation for the youth. And this was not just the case in Egypt, it was in the case of a lot of other Arabic countries. For example, in Saudi Arabia, where I lived, also one of their biggest problems is that the youth did not have channels to express themselves, and they did not have political representation or representation in the mainstream media or even in the education. They had no choices. And in the case of Saudi Arabia, for example, this created a lot of societal instability that the king made so much effort to suppress. Like, he did more work to suppress because they were like, it was like a volcano, they were like boiling, and they really needed channels to express themselves. So it's very important. The economics is very important, but also it's very important to acknowledge the importance of having channels to express yourself. A society where the youth don't have channels to express themselves is an unstable, the security is unstable, and there is very volatile changes that it will go through soon. You can prevent it by weapons and by authoritarian regimes, but that's only on the short term. Ok. Y bueno, plantea esta cuestión un poquito más extendida. La explicación habla de los casos de que tanto en Egipto como en Arabia Saudita no existe para la juventud esta posibilidad de expresión, no solamente en la educación, no solamente en los medios, sino también en los partidos políticos. Hay gran censura, y daba el ejemplo más concreto también no solamente de censura, sino de represión, de un Estado que reprime la posibilidad de expresión autónoma de los jóvenes, independiente, y que eso, bueno, en el corto plazo se puede mantener con un Estado en el cual la policía está censurando y persiguiendo a la gente que no que quiere pensar diferente, pero que eso es como una especie de volcán que está por explotar en cualquier momento, ¿no? Okay. Maybe we should move to the next question. Sure. La próxima pregunta. ¿Cómo no? Ahora lo presento. Yo diría, perdón, si quieren preguntar la 3 y la 4 juntas, que me parece que van un poquito... ¿Cómo no? Se pueden contestar juntas. Ahí está. ¿Querés seguirle, Emilia, por favor? Sí, Ale, ¿cuál es la 3 y la 4? Mira, la 3 y la 4. Okay. Was it an organized process or rather a spontaneous one? Who were the main actors in the Arab Spring? What role did women play in the riots? Okay. And the question also includes the army. Yeah. So there are several actors that are included. Okay. So was it an organized process? There were some organized movements, but they were very among limited circles. The intellectual elite, you know, the students of the American University of Cairo, these things. And because those groups created so much fuss and made so much effort to reach the media, they eventually were able to reach larger numbers of the masses. Okay.
Bien. En realidad, el planteo es que era bastante limitada las organizaciones que existían previamente. Da el ejemplo de los estudiantes de una universidad que es la American University of Cairo, la Universidad Norteamericana del Cairo. Pero como que esos grupos, a pesar de que eran pequeños en términos de números, sí tenían bastante posibilidad de llegar a los medios, entonces hicieron mucho ruido y gracias a eso empezó un poco la movida a extenderse más allá de estos grupos. Ok. Now, in my thesis, one of the questions that I aim to answer is, did street art play a role in pedestrianizing certain ideas of the revolution to make it more accessible to the masses? And I feel this is a very important thing, to make it accessible to the masses, make these ideas of the revolution accessible to the masses, because we did not have a political sphere for a very long time. The political sphere was closed. So basically you're talking to citizens who are interested in improving the economy, in having opportunities, in improving their living conditions, but they are not politicized. So for example, you cannot come and say, oh, socialism, this Karl Marx, that, you know. And so one of the things that I researched is how art kind of street art made these ideas accessible in a simpler way to the less educated, maybe even illiterate Egyptian men and women of the street. Excellent. Ok. Yasmin comenta que había sectores de la población muy importantes, muy grandes, que no tenían formación política o que directamente no eran que estaban discutiendo acerca de política todos los días. Entonces, ella lo que hizo, que fue su tesis de maestría, que la defendió, como les decía antes, ayer mismo, lo que cuenta en esa tesis es cómo los artistas, mediante acciones en las calles, y ahora va a contar un poquito más de qué se trataba de eso, ayudaron a que las discusiones políticas se hicieran accesibles a ese público que, como decíamos recién, no estaba muy politizado, no estaba muy interesado en la política. Es decir, que un poco los artistas fueron una especie de puente con las ideas de la movilización. ¿Okay? Y eso fue lo que Yasmin estudió en particular y escribió en su tesis, por lo cual lo hace su trabajo muy, muy interesante para entender el proceso de movilización en Egipto, ¿no? Ya, ok. Yeah. So again, there were small sectors of society that you can say they were organized groups, but the masses, they just got those ideas. You know, like the slogan of the revolution was bread, equality, bread, freedom, and social equality. So everybody was saying them. And people just went into the streets, like when they saw other people in the street, they also went. So they needed encouragement. Now, it's not like, for example, we had on the 18th of February, we had 1 million people in Tahrir Square. These 1 million people were not involved in political organization. They did not attend meetings or distribute pamphlets. They were just people that saw others in the streets calling for things that they could relate to, that they also wanted, and they went into the streets as a result. Ok, great. Bueno, lo que plantea Yasmin aquí es que se logró una movilización muy, muy masiva. Da el ejemplo de una de las movilizaciones que juntó 1 millón de personas en la Plaza Tahrir. Y bueno, lo que está planteando es que esa gente, ese 1 millón de personas, no estaba politizado antes, sino que se movilizaron en este proceso bastante rápidamente, y que se movilizaron bajo el eslogan, bajo la consigna de Bread, Freedom and Social Equality, o sea, pan, libertad e igualdad social. Y decía, bueno, esas consignas, que todo el mundo las tomó,
antes del comienzo de las movilizaciones no estaban en la cabeza de la gente, sino que fueron adoptadas muy rápidamente en este proceso. Spontaneous, I wouldn't call it spontaneous because before the revolution, there had been years and years of accumulating problems, different problems. Like, for example, you have the problem of poverty, you have the problem of informal labor, you have the problem of sexual harassment, you have the problem of gender equality, and all these things were accumulating by time. So I don't think the word spontaneous is fitting here. Ok, great. Insiste con la cuestión de que no lo llamaría espontáneo porque ella cuenta que las tensiones que existían en la sociedad existen desde muchísimo tiempo, ¿no? La pobreza, la diferencia entre géneros, diferencia entre ricos y pobres, es decir, que las problemáticas sociales existían desde hace mucho tiempo y generaban tensiones, lo cual hace que no es que de un día para otro la gente se despertó y descubrió que esas cosas existían, sino que ya estaban ahí muy, muy instaladas desde hace mucho, ¿no? Okay. So again, with a focus on Egypt, it's very important to look at who were the actors of the revolution. So first you had the laborers in factories. So Egypt is like the biggest manufacturing country in the Arab world. And we have 100 million people. So we have a lot of labor, in addition to the natural resources, in addition to the fact that it was always an important colony during the British colonization, and before that during the Ottoman colonization. So it has there are a couple of factories in the country or several factories in the country that are the bloodline of the economy. Okay, great. Bueno, cuenta que hay diversos actores, que uno esencial para entender la sociedad, está concentrándose en Egipto, ¿no? Para entender la sociedad egipcia tiene que ver con los trabajadores, que en Egipto hay un sector industrial muy importante y, bueno, obviamente ahí en ese sector industrial participan estos trabajadores, aún desde el periodo en que Egipto fue colonia británica y anteriormente colonia del Imperio Otomano, el Imperio Turco. Así que eso seguramente habrán visto algo ustedes en las clases con Diego. Pero bueno, Egipto ha sido desde hace mucho tiempo parte colonizada por imperios extranjeros, ¿no? Okay. So you had those laborers of those factories, they staged various strikes. They're like, you know what, we're not working until we get our this much salary, this much healthcare, this much bonuses. There was also the residents of the slums in Cairo and Alexandria and the big cities. The slums are located in very strategic areas because they're near the city center, but they're completely, they don't have electricity. Obviously, you know how slums are like. So they don't have those facilities, but they are located in strategic areas. So the government always harassed them in order to leave, for the government to use their land for investment purposes and to build skyscrapers and malls, shopping malls, and these things. So also the residents of these slums, and these slums are, the police don't have access to these slums. Like if a police officer went into these slums, he would probably get killed. So also the role of the residents of these slum dwellers was very important. Ok, great. También cuenta algo que nos suena bastante familiar a nosotros, y es que no solamente los trabajadores de las fábricas se movilizaron, sino que también la participación de la gente que vive en las villas de emergencia. Y lo que cuenta acerca de las villas de emergencia en las afueras, no las afueras, perdón, en Cairo como en Alejandría, es muy, muy similar a lo que conocemos nosotros de las villas de emergencia en Buenos Aires. Están localizadas muy cerca del centro de la ciudad,
reciben presión permanentemente, regularmente por parte del gobierno, la gente que vive ahí adentro, porque quieren la gente rica y el gobierno pone presión para que se vayan, la gente que vive en esas villas de emergencia, porque son terrenos en los cuales se podrían construir barrios caros, porque la ubicación es estratégica, ¿no? Entonces, y al mismo tiempo, son lugares en los cuales no hay servicios, no hay electricidad, por ejemplo, y al mismo tiempo la policía no entra porque, bueno, por los mismos motivos por los cuales no entran acá. Es tierra de que para la policía misma es muy inseguro ingresar. Entonces están de alguna manera separados de la penetración del Estado, ¿no? Ok. Okay, for example, there is near Tahrir Square is this low-income area called Maspero. The residents of Maspero, so the main mission of the protesters was to reach Tahrir Square. And the army, the police, all the government's institutions were trying to work against the protesters. They were trying to stop them. So, for example, the residents of Maspero, what they did is that Maspero, it's a slums, basically. What they did is that they would hide, like the protesters that would get attacked by the state security, they would hide in the houses of the people who are in Maspero area. And it's like one of the entrance points to Tahrir Square. So they would prevent the state security from coming in. They would put barriers or they would beat them up or things like that. Okay, just I didn't get something. So this, in order to enter Tahrir Square, the police, or not to enter, the police try to put police barriers around the place, right? That's what you said? And they put barriers later, but when the first day of the revolution, they did and stuff. But also, especially at the entrance points of Tahrir Square. And Maspero is one of those entrance points, so these slums. So what they used to do is that they would either prevent the state security from going into the Tahrir Square to attack the protesters, or they would hide the injured protesters or the ones who are running away from the state security or something in their houses. Okay, great. Si entendí correctamente, me parece que lo que está contando es un ejemplo concreto de uno de los barrios de estas villas de emergencia que se llaman Maspero y que está al lado de la plaza esta central, Tahrir Square. Y allí lo que hacían la gente que vivía en estos barrios era darle refugio a quienes estuvieran protestando para que la policía no los pudiera agarrar. No sé si, creo haber entendido correctamente, pero no sé, Mafi, si vos estabas escuchando, si hay algo que se me perdió o alguien más de los que hablan inglés, bien, si había algo más, pero creo que básicamente era eso. Ok, continuemos. Yeah. Let's continue, Yasmin. Okay, and so the role that the police played, obviously the role that the women played was that they played the role that everybody else did. The female doctors went into Tahrir Squares to treat the protesters. The female citizens went to protest and they were squatting in Tahrir Square. They chanted, they put up flyers, they played the same role as the men. But the difference is that it was almost, because they are less represented in public spaces, it was a kind of breakthrough for them, you know? But also it's important not to forget that there was a lot of sexual violence against women, especially by the state security. The day Hosni Mubarak stepped down, there were 15 women in Tahrir Square. So that's the 18th of February. 15 women in Tahrir Square that were stripped naked and gang raped by government hired thugs. And these are the big cases. I'm sure there were like smaller cases of like sexual harassment and stuff like that. Ok, muy interesante lo que cuenta acerca de la participación de las mujeres. Lo que dice es básicamente que las mujeres participaron de la misma manera que los hombres. Bueno, que las mujeres que eran doctoras en medicina participaron ayudando
a la gente que era herida por la represión policial, que también repartían volantes, que cantaron, o sea, que participaron de la misma manera, pero plantea dos cosas que resultan muy interesantes. Una es que las mujeres tradicionalmente, hasta ese momento, estaban menos representadas en lo público que los hombres. Entonces, que esto fue una novedad. O sea, este pie de igualdad en el cual las mujeres pudieron participar fue novedoso, porque hasta ese momento tenían menos representación. Eso por un lado. Por otro lado, también lo que plantea es que se sabe que hubo, especialmente por parte de la policía, una especial saña y hechos de violencia de género contra las mujeres, que está documentada. Por ejemplo, un caso de 15 mujeres que fueron violadas por fuerzas policiales en la plaza esta, Tahrir, pero se sabe que también hubo otros casos también. Así que, bueno, particularmente la violencia que se ejerció contra las mujeres fue particularmente fuerte, ¿no? Okay, great. Okay, the next question. Yeah. It's about the army. No, the army is a part of this question, and I feel I already answered it because I explained how the police was trying to yeah. Okay. stop Great. protesters. The next question is, I think, about the social media. Yeah. Let me first ask students if they have a follow-up questions about these things, Okay. because they're very, very interesting and important. Chicos, no sé si hay alguna pregunta o algo que quieran hacer sobre lo que venimos conversando hasta ahora, ¿no? O avanzamos. ¿Vamos bien? ¿Sí? Bueno, excelente. Muy interesante lo que estamos escuchando hasta ahora. ¿Seguro? ¿No hay más preguntas hasta ahora? Ok. Si pueden leer la próxima pregunta. O si no, directamente vamos a que la lea Yasmin. Está silenciado, Diego. ¿Perdón? Diego está hablando, pero ahí está. Ahí está, no lo podía desmutear. No, sí, me gustaría que Zoe puedas leer ahora la pregunta, Claro. ¿puede ser? Ahora Dale. presento. Ahí va. Sería la 5 y la 6. Dale. How did or does the role of social networks influence the conflict of the Arab Spring? Was there much repression by the police? ¿Me siento también? No, Dale. Sí. Hasta ahí. Okay. Yasmin, we clarified these questions about social networks. They refer to social media, meaning Twitter and other media. So. Yeah. So the role of social media. So the government, when they realized that there were so many people in Tahrir Square, they cut off there was like not electricity, communication blackouts. I mean, I think there were 3 main ones. So you couldn't receive messages, you couldn't send messages, internet or normal telephone or anything like that. Because the government thought that this would stop people from coming into Tahrir Square. But what this did actually was that it increased the number of people in Tahrir Square, because the people at home who were calling their family members, their family members stopped picking up, or, the phone stopped working. So they went to search for their husbands or fathers or sons or something like that. So I think this is a very good example that shows that, yes, those phones did play a good role in capturing footage and spreading them online, and maybe the protesters communicated with each other by saying, don't go to this area because there's state security. I think this example really shows that even though it was helpful, but actually it's not what makes revolutions. Okay, excellent. Ok, bueno, cuenta algo muy interesante, y es que el gobierno se dio cuenta que las redes sociales estaban siendo utilizadas
por la gente para movilizarse a lugares particulares, para no ir a otros. Entonces, lo que hicieron fue cortar la luz, al menos en 3 ocasiones, pero esto en realidad le salió mal al gobierno, porque como estaba la luz cortada, la gente no podía movilizarse, y se fueron todos primero a sus hogares, pero también al no tener que ir a trabajar, les dio la oportunidad como para movilizarse e ir a la plaza a participar más de las protestas, ¿no? Y Yasmin por eso subraya que en realidad esto último relativiza un poco la importancia que tienen las redes sociales, porque aún sin las redes sociales la gente se movilizó mucho, ¿no? Entonces, en realidad sí ayudaron en lo que decíamos antes, pero sin redes sociales la gente terminó movilizando aún más, ¿no? Así que es muy, muy interesante lo que contás. Okay, excellent, great. And the evidence that the social media did not create the revolution is that right now, the leaders of the revolution who are exiled here in Germany or in the US or in Turkey, they have been doing a lot of effort to recreate the same thing, but only digitally, because they're not physically there in Egypt, and none of it has been successful. Mm-hmm. Bueno, esto es muy interesante también. Lo que comenta es que luego de la revolución, bueno, muchos de los líderes se han exiliado, algunos se han ido a Estados Unidos, algunos también en Alemania. Yasmin en realidad está viviendo en Alemania, estudiando en Alemania, y lo que comenta es que también la relativa importancia que tienen las redes sociales, porque dice que desde estos países en el exilio, estos líderes revolucionarios han intentado movilizar a la gente mediante las redes sociales, pero que no alcanza. O sea, a pesar de que desde Estados Unidos y Alemania se hace mucho esfuerzo como para concientizar y movilizar a la gente, esto no está produciendo muchos resultados. Entonces, de nuevo, acá ella relativiza la importancia que tienen las redes sociales en ese proceso, porque por más que fogones y des aire a eso, no está ocurriendo mucho al respecto, ¿no? Okay, great. Now to the next question, was there much repression by the police? I think it's important to realize that there are three sides, okay? So you have the police at that time, you had the police, you had the Muslim Brotherhood, and you had the revolutionary youth. And it was like always a triangular battle between the three of them. Mm. And so there was repression by the police, and what the police did, or what the government did, is that they would use the revolutionary youth and the Muslim Brotherhood to, fight against each other. Like, for example, before the revolution, one of the tactics of the police or of the government was that to allow the Muslim Brotherhood to run for student unions. And what they used to do is that they would attack leftist student activists, and they would beat them up and turn them over to the police. Okay, let me just take a note here. Okay, Yasmin plantea también algo muy interesante, y es que acá cuando hablamos acerca de la represión policial, tenemos que ver cómo actuaba la policía en relación a otros dos actores más. Uno es la juventud revolucionaria, que es la juventud que se movilizaba, que un poco ya hemos hablado acerca de ella, y que se va a movilizar durante la revolución. Pero también hay que hablar de un grupo muy importante que es el de Muslim Brotherhood. Yo voy acá a chapotear un poco acerca de lo poco que conozco acerca de ese grupo, pero este es un grupo que ahora le voy a pedir a Yasmin que explique un poco más, pero es un grupo radical islamista que está en oposición con la juventud universitaria de izquierda, y que la policía lo que hacía tradicionalmente en años anteriores es hacer que se pelearan entre ellos, ¿ok? Que los jóvenes de izquierda se pelearan en contra de la hermandad musulmana, que son, si no entiendo mal yo, un grupo radical musulmán, ¿no? Entonces,
la policía decía, qué mejor que se peleen entre estos dos, así se neutralizan. Así que la policía permitía muchas veces que participaran esta hermandad musulmana, la gente que participaba ahí, de elecciones en los centros de estudiantes, entonces que pelearan con los estudiantes, y entonces de alguna manera se agarraban entre ellos y la policía solamente tenía que controlar que eso estuviera ocurriendo. Jasmine, could you very briefly introduce to students a little bit more about the Muslim Brotherhood? I know it's a long, important subject. I don't know if we have much time to it, but just the very basic, definition of it. So the Muslim Brotherhood is one of the oldest political organizations in Egypt. And maybe I can't speak on behalf of the Arab world because each country has different political movements. But in Egypt, it's one of the oldest one. And basically, it started in the 30s. They were just peaceful, religious people who called, advised others about religion and stuff. And they were pretty much a part of the society, but because they were speaking a language that is so simple for people to understand, religion, if you do this, it's not good. If you do this, you go to hell. If you do that, you go to heaven. They were very influential. So what the government did is that, I'm not really sure about the dates because I'm not specialized in this topic, but what the government did is that, especially in the 70s when Anwar al-Sadat came, and Anwar al-Sadat was anti-socialist, pro-capitalist, pro-USA, and so he put them in jail, and he really radicalized them because he didn't radicalize them. They put them in jail and they tortured them in jail. And obviously, like anyone who would go to political prison and get tortured, they became radicalized in prison. And what he did to prove to the Americans that to prove to the North Americans that they have to support his government in order that they have support his government, he used this Muslim Brotherhood card every time something would, so he would give them small opportunities to do things. So for example, to do violence, to do, to have weird calls for super extremist stuff. And they would use that as a card and to tell the USA, look, you want freedom. If we give you freedom, if you don't support us, these are what you're going to have. The Muslim Brotherhood who will come and will do 9/11 and will bomb your country and will terrorize your people and stuff like that. Okay, so it's a card that is as used by the local government as it is used by the US. Ok. Bueno, como les decía antes, entonces Yasmin estaba hablando de que existe en la sociedad egipcia. Ella va a hablar solamente de Egipto, pero bueno, en otros países del mundo árabe también se reproduce este grupo con sus características particulares, pero este grupo llamado la Hermandad Musulmana tiene un rol muy importante dentro de la política egipcia. Era un grupo que era religioso y pacifista en los años 30, 1930, comenzó de esa manera, ayudando a la gente, tenía un discurso muy simple, y más que todo era de dar soporte a la gente que lo necesitaba. Pero en los años 70, 1970, empezaron a ser perseguidos por el gobierno de Egipto. En ese momento el que era el presidente en Egipto era Anwar al-Sadat, y Sadat los empezó a perseguir y de alguna manera los hizo más radicales, porque los puso en la prisión, los puso en la cárcel, los empezó a torturar. Entonces la hermandad musulmana perdió un poco ese carácter moderado de ayudar a la gente, de hablar en un lenguaje llano y simple, y empezó a ser cada vez más radical, al punto de que han tenido vinculación directa con los ataques de si no me equivoco, de 11 de septiembre en Estados Unidos, y con grupos extremadamente radicales musulmanes de terrorismo musulmán. Desde ese proceso de los años 70 es que ese grupo que se fue poniendo cada vez más radical y
y cada vez más violento, que también lo que cuenta Yasmine es que el gobierno usaba a ese grupo como para decirle a los Estados Unidos, miren, nosotros somos los únicos que garantizamos acá que haya paz, porque nosotros ponemos en prisión a estos loquitos. Si no los ponemos, si no los perseguimos nosotros, de alguna manera se van a radicalizar cada vez más. Ese grupo, entonces, al momento de la Revolución Árabe, de 2010-2011, era un grupo que existía y que tiene un peso específico muy fuerte y que ya en este momento está muy radicalizado. ¿Okay? No sé si fuimos claros o estamos haciendo mucha galleta. ¿Se entiende más o menos? ¿Sí? Ok. Sí. Buenísimo. Bueno. Ok, Yasmin, yes, continue. Okay. I think we talked about someone read the 7th question, right? Yeah. Yeah. Okay, so the Western view of the conflict in the Arab world is... Oh, wait, no, there's something for the previous question. Can I add it, or are we out of time? Sure, yeah. Feel free to. Okay, so in regards to police repression, another card that the police used was, again, the people in the low-income neighborhoods and the people in the slums who had very basic needs. So what they did is that they would give them small amounts of money or small amounts of food in order to go and attack the protesters, and that's what we call thugs. So those thugs beat the protesters up, sometimes kill them, turn them over to the police, sexually harass the women, and also we have the Battle of the Camel, which was on the second day of the revolution. So that's the 27th of January, when you had the people around the pyramids that take tourists on camel rides. You had them in the middle of Tahrir Square. Apparently someone paid them to go and attack the protesters with the camels. Wow. Muy interesante. Bueno, cuenta, entonces, Yasmin había hablado ya acerca de que la policía participó fuertemente en la represión, pero que también no solamente fueron ellos los que participaron directamente en la represión, sino que la policía también le dio dinero a gente que vive en las villas de emergencia o que está muy necesitada, y que les dieron dinero o comida a cambio de que ellos mismos sean grupos de choque y de ataque en contra de la gente que protesta, del movimiento revolucionario. Y cuenta algo particular, que es la batalla de los camellos, que ocurrió el 27 de enero, el día 27 de enero, y se llama así porque fue protagonizada por un grupo de personas que son los que llevan a la gente, a los turistas, alrededor de las pirámides con camellos a dar vueltas y visitar el área. Esa misma gente fue pagada por la policía para atacar a grupos de personas que estaban protestando. Entonces, lo que se ve es que no solamente fueron los policías directamente, sino que también la policía indirectamente, dando plata o comida, hicieron que otra gente pobre atacara a quienes estaban protestando. Okay, so to the next question, what is the Western view of the Arab conflict? Well, the Western view is very simple. It's it's full of confusion. They don't know what happened. They don't know how it happened. They don't know how to fix it. They're not doing the right things to fix it. And obviously, because there's so much confusion and in such a complicated region, they don't speak the language, they don't understand the culture. So a lot of the conclusions, in my opinion, that they came up with is not true or is not representative of what happened actually on the ground. Okay. Yeah, that happens to me whenever I read a foreign newspaper and I read something that is written about Argentina. Yeah. I trust them when they talk about something else.
But when they talk about Argentina, they don't understand anything. Right? Yeah. Okay. Lo que dice Yasmin es que en realidad lo que aparece en los medios occidentales es una representación totalmente no correcta de lo que ocurre, que no entienden las dinámicas políticas, no entienden la cultura, no entienden las sutilezas de lo que está ocurriendo realmente y que realmente es un problema. Yo le mencionaba a Yasmin que cuando leo diarios extranjeros, por ejemplo, el New York Times o El País mismo, no sé, de España, uno lee esos diarios y yo los leo para entender qué está pasando en el resto del mundo y les creo. Pero cada vez que leo una noticia de esos diarios, el New York Times, por ejemplo, hablando de Argentina, digo, no entienden nada, ¿no? Y un poco lo que dice Yasmin es lo mismo, que no se entiende realmente, en los medios occidentales no tienen la capacidad como para representar correctamente lo que está ocurriendo. Yasmin, is there any example about anything in particular, that just an example of what is a misrepresentation from the Western media? Like, for example, a lot of people so we had a democratically elected government in 2012, and the Muslim Brotherhood won, and so they ruled the country for 1 year. So one of the main misrepresentations is that during this 1 year, everything went wrong because of the Muslim Brotherhood, which is partly true, but also what is true and is not being said is that the army was partners with the Muslim Brotherhood during this year in ruling the country, and at that time the head of the army was Abdel Fattah al-Sisi, who is now the president, who is now the Western governments are saying, oh, we need him to save us from the Muslim Brotherhood. Ok. Bueno, comenta, yo le pregunté si había algún caso concreto y un poco lo que dice es que este grupo que habíamos mencionado antes, la Hermandad Musulmana, gobernó durante un año en Egipto y gobernó aliada con el que es el presidente actual de Egipto. Y este presidente actualmente, así sí, lo que dice es que, bueno, que él necesita estar en el poder para controlar a la hermandad musulmana. Y eso es lo que le dice a los medios occidentales, es lo que le dice a Estados Unidos. Pero en realidad, como recién mencionamos, él también estuvo aliado a los hermanos musulmanes. No es tan diferente, no está tan lejos de ellos, pero se presenta de una manera como si no tuviese nada que ver con ellos, porque en Estados Unidos y en otros países occidentales se le tiene mucho miedo a estos grupos radicales, y esta persona y este grupo, el presidente actual, con su grupo político, utiliza eso, ese miedo y ese desconocimiento como para decir yo soy el único que puede controlarlos, ¿no? Entonces hay un grado de sutileza acerca de lo que pasa en la política, en la cultura y en la sociedad egipcia, que para los medios en general de afuera es difícil de entender, y esto es utilizado, en este caso por el actual presidente de Egipto, para distorsionar también la realidad para mantenerse en el poder, ¿no? Okay. You know, we have 10 minutes more in which I can be around. I don't want to take too much of your time, but I would like to maybe skip the questions in the middle. They are very important, but I'm sure that students are super excited to know a little bit more about you and your relationship to the Arab Spring, the revolution, let's put it correctly, itself. So maybe you can go over the questions, read them to yourself, and tell us a little bit about it, and spend some time on that, because we know that they will be super eager to learn about it. Okay. Well, I don't know if I was satisfied their excitement, because I was not in Egypt during the revolution. I was at that time, so I am from the diaspora that lived most of my life outside of Egypt. I lived in Iraq, Saudi Arabia, Iran, and Dubai, because, you know, there are no job opportunities in Egypt. So at the time of the revolution, I was still an undergrad in the university. I had no money. I was Twittering, you know, and I was Facebooking.
But with time, I decided to strengthen my relationship with the revolution by understanding the real problems. So I knew, like everyone else, what was the problems, but I didn't understand what were the sources behind it. So I, instead of referring to the French Revolution or the Russian Revolution, I used our local content to strengthen my knowledge and do research about it. But I've always been writing about Egypt also as a journalist. However, that's also a bittersweet relationship because in journalism, it's very dominated by Western journalists, like especially if you work for a large organization like Thomson Reuters or BBC. As an Egyptian journalist, you're not given as much importance as the British journalist, even if it's concerning decisions about Egypt. So I'm trying to fight that right now, but unsuccessfully. Yeah. Okay. Let me translate a little bit. Just a clarification. Where were you exactly at the time of the revolution? Where you were studying? I was in Dubai. Dubai. Okay. Bueno, Yasmin pide disculpas o dice, bueno, los voy a no van a estar muy, muy contentos porque yo no estaba en Egipto en el momento de la revolución, así que no participé en las calles, pero sí comenta que, bueno, ella es muy interesante su historia porque dice como es parte de la diáspora que existe en el mundo árabe por la falta de oportunidades de formación profesional y de estudios y económicas. Ella vivió en varios países del mundo árabe, menciona Arabia Saudita, Irán, Irak. Al momento de la revolución, ella estaba en Dubái, ¿okay? Estaba estudiando en Dubái, no estaba en Egipto, pero bueno, obviamente se vinculó fuertemente con el movimiento y participó muy activamente a través de las redes sociales, pero también comenta, muy interesante, que después de la revolución sintió la necesidad de entender y explicar aspectos de esta revolución y darle una perspectiva que entendiera y no desde la perspectiva de los medios occidentales por las cosas que hablábamos recién. Entonces se ha puesto a estudiar muy fuertemente esto y bueno, como les comentábamos antes, su tesis de maestría es sobre la revolución. Pero bueno, también ella tiene muchos años de experiencia como periodista cultural y ha escrito mucho sobre Egipto. También menciona las dificultades que existen para un periodista nacido en el mundo árabe para hablar sobre su propia región, porque los medios occidentales, habla de la BBC, agencia Reuters, etcétera, prefieren utilizar periodistas que son de esos mismos países, entonces no le da muchas oportunidades a expresar la voz a los periodistas nacidos en la región, ¿no? Cosa que también pasa mucho en nuestros países. Ok, yeah. Go on. Are there specific questions? No, let me go over the questions, maybe about more about your experience. You explained a little bit about your research that was about artistic movements. Could you elaborate a little bit more? I mean, you explained already the relevance of it, and I think you made a compelling case, but could you tell a little bit about what artists were doing in the streets during the revolution, and how you, also a little bit of the process of research, how you interviewed some of the people that participated in there might be of interest to students. Okay, well, I was very interested because I was interested in art and in the revolution. I wanted to do something that would kind of overlap with both of them. So I researched the role of artists in the revolution, and what I discovered in my research is that almost everybody was an artist during the revolution. It was not just limited to artists who were always artists who were had special talents and stuff. So a lot of people in the revolution, during the revolution, had very artistic forms of expression,
whether that came out in the form of poetry or in the form of wall graffiti or in the form of songs. What studying the revolution through art made me discover is that things don't happen in a vacuum, because the same poetry that was used in previous revolutions but were forgotten were used again in 2011. And this includes stuff that was just used in the streets as chants and things like that in 1977 and 72 and 68. But also this includes more famous songs that happened in the 1919 revolution at the time of World War I. There was a very famous, today he's very famous, a very famous Egyptian composer and singer who's basically the father of modern Egyptian songs or modern Egyptian music. And at the time of 1919 revolution, he was just a guy in the street with a oud, which is like this Arabic instrument, like the guitar. And he was basically singing in the street. And with time, his songs became, and he died very young. He died quite shortly after the revolution. But with time, his songs spread, someone recorded it, and he became the father of the Egyptian music, modern music. And his songs were used again in 1968 and 77 and 72, and again in 2011, even though this is kind of like old school music that you would imagine that our parents or our grandparents would listen to. But in fact, the youth were like, they found no better medium to express themselves in Tahrir Square better than these songs. What is about these songs that made them so compelling to different generations? Were the lyrics, or? I think what made him the father of modern Egyptian music is the how he distributed his music. So it was the music itself. And I think the reason why, so that's how he entered like famous music fields and stuff. But also I think that his lyrics were used quite often by the government to trigger emotional feelings for the people. And this happened in the 1952 so-called revolution, even though it was a military coup. A lot of his songs were used, like the government and the media-sponsored government used it in their broadcast to say that, oh, see, we love our country so much that we're singing these songs and stuff like that. And they're basically nationalistic songs. Yeah. Them, okay. Yeah. That's very interesting and very similar to processes that develop here. Like, for instance, there were some songs that were used during the military dictatorship in Argentina that people in the soccer stadiums would use the melody, and change the lyrics. And they would become songs of protest too. So that's a very, very similar process at some level. Great. Let me translate that. Bueno, comenta algo más acerca de las artes y el rol que tuvo el arte durante la revolución, que fue algo que a ella, como le interesan los movimientos sociales y le interesa el arte, le interesó investigar ambas cosas juntas, y lo que expresa, y está muy bien presentado en su tesis, es que dice que, bueno, durante la revolución todo el mundo era un artista, ¿tá? Todo el mundo participaba de alguna manera recitando poesías en las calles, haciendo mucho graffiti, eso está muy, muy documentado también, y cantando canciones. Y un poco describe con detalle lo que pasó con las canciones esas, que dice que son canciones populares, pero que de muchas décadas de antigüedad, que fueron tomadas, que nacieron de forma popular. Menciona la historia de un cantante popular que es el que creó la música popular egipcia moderna, y que esas canciones fueron utilizadas en algún momento por gobiernos dictatoriales en Egipto para levantar el ánimo y el nacionalismo de la gente, pero que durante la revolución la gente misma la utilizó como himnos y como banderas de la revolución también, ¿no? Entonces se apropiaron de canciones que nacieron en forma popular,
fueron en algún momento utilizadas por gobiernos militares o dictatoriales para tenerle un sentido nacionalista, y después le dieron un sentido revolucionario a estas mismas canciones, ¿no? Fue un proceso muy interesante, y lo que me parece que aparece muy claramente es que la gente tomó la calle durante la revolución, y parte de tomar la calle fue juntarse, cantar, disfrutar del momento de apropiación del espacio público entre todos. Bueno, ya son 10:15. It's 10:15. We wouldn't want to take much more of your time, and I actually need to make this stop. I would just give the opportunity for one more question from students that might come spontaneously, if anybody. If not, we can stop here, but I would like to do that first. ¿Hay alguien que tenga ganas de hacer una pregunta antes de cerrar? Tenemos lamentablemente que cortar y no podemos sacarle muchísimo tiempo a Yasmin tampoco, y yo también tengo que dejar la reunión. Pero si hay alguien que quisiese hacer alguna pregunta que no estaba en la lista y les interesa, los podríamos hacer. Yo no. ¿No? Yo no. Okay. Not me. Okay. Yo tengo Okay. miles, pero me las voy a guardar, es un beneficio de poder cerrar. Okay. So, Yasmin, they are not having more questions. That doesn't mean that they are not excited about it. We know that previously, the work that Diego, the geography teacher who's here with us, he told us the excitement that the students had in the preparation of the chat, and I think that you cover most of the topics in a very, very interesting way. And I'm sure that, as happened with previous guests, we will have a lot of material to continue talking and learning about this. We are recording this talk, so students might work on that with Diego. And I would like to really, really say thank you, because, again, I know that you've been defending your thesis yesterday, and that's a very stressful moment in the career of a graduate academic student. And, I really appreciate your willingness to chat with us. So thank you very, very much. Thank you very much. Thank you. Thank you so much. I was also very happy to be here. I'm always happy to talk to my friends from Buenos Aires. So hopefully I'll talk to you again soon. Okay. Yeah, and you're always welcome to come back to Argentina, and next time we will barbecue together or get together and have some fun. Yeah. Okay, I don't know if you adopted the mate while living here. You did. Okay, great. So we can have a mate together again. I hope that it happens soon. Okay. For sure. Thank you so much, and have a nice day. Okay. Goodbye. Thank you. Thank you. Thanks so much. Bye. Thank you. Thank you. Okay, guys. Muchas gracias para todos. Nos Sí, vemos. Gabo, muchas gracias, Gabo, por toda tu ayuda. Lo mismo para Alejandro, bueno, y Ariel, vos que hiciste un laburo infernal trabajando muchísimo en la translate. Y a los chicos vamos a seguir trabajando con esto, ¿sí? Fue muy buena experiencia. Adiós. Excelente. Gracias a vos, Diego, y gracias Gabo, Ale, todos los que colaboraron, Mafi también. Me parece que salió muy bien, ¿no? Sí, muy bien. Es una divina. Es una genia, el tipo. Bueno, gracias, gente. Me voy a esta otra reunión. Hablamos, ¿eh? Sí, dale. Hasta luego. Buen día para todos. Gracias.